A todos también que se conectan para compartir ese webinar de JCOR, de Encuentro Virtual Continental, donde hacemos presencia varios religiosos y laicos que hemos participado en la serie de talleres presenciales el año pasado en la región andino-amazónica, en la región Cono Sur, en la región Antillas Caribe y en la región Mesoamérica. Para este encuentro tenemos como objetivo profundizar el documento Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, un documento que ha surgido de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y un documento también que hemos estado trabajando como Iglesia Latinoamericana y Caribeña en el contexto de esta asamblea, de esta fase continental del Sínodo de Sinodalidad. Pero también hoy, conmemorando los 10 años del Papa Francisco, 10 años de su pontificado, queremos en ese espacio virtual poder también recordar su vida, sus pasos por nuestro continente y todo el desborde de misión, de vida, de evangelio, de pastoral, de rostros, de artículos, de exhortaciones apostólicas que nos han permeado en nuestra iglesia y que han permeado con fuerza nuestra iglesia latinoamericana y caribeña. Por eso esta experiencia de conexión nos llevará a gestar juntas y juntos un desborde creativo en nuevos caminos para recorrer, en propuestas pastorales a través de 6 dimensiones: la dimensión carismática y misionera, dimensión profética y formativa, dimensión espiritual, litúrgica y sacramental, dimensión sinodal y participativa, dimensión sociotransformadora y dimensión ecológica. Para continuar este encuentro virtual, doy paso al padre Gabriel Naranjo, quien está conectado desde Panamá, nuestro coordinador de JCOR de la región Latinoamérica y el Caribe, que nos va a dar su saludo y además nos va a dar unas voces de ese pontificado de Francisco, que ha iniciado una nueva etapa misionera y sinodal para la iglesia de nuestro continente. Padre Gabriel, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Davis. Mi saludo afectuoso para Hugo y todas, y tú también, y las hermanas que nos acompañan. Yo quisiera, como bienvenida, destacar como significativo el ambiente desde donde puedo intervenir. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá. He tenido que recurrir a los servicios no solo gastronómicos de un restaurante, sino virtuales, para poder disfrutar de la conexión que me permita participar en el encuentro hasta cuando el próximo vuelo, que es hacia Santo Domingo, me lo permite. Yo voy de camino a una asamblea latinoamericana y caribeña de Favila, que es la familia vicentina latinoamericana, de la que yo soy hasta ahora el vicepresidente. Y después de una semana continúo el viaje a Roma, donde voy a participar como conferencista en la Asamblea Internacional de la Asociación Internacional de Caridades, que son las antiguas damas fundadas por San Vicente como primera obra suya para organizar la caridad en favor de los pobres. También vale la pena destacar estos elementos porque dejan ver el dinamismo de lo que son nuestras familias carismáticas, para que recordemos que los carismas congregacionales en muchos casos pasan por nosotros, la vida consagrada, pero que están no solo cuantitativa, sino también cualitativamente presentes en los laicos, como estas dos organizaciones con las que voy a tener encuentros estos días. Bien, quería además
invitarlos a que viviéramos el gozo de un encuentro virtual continental, lo que quiere decir que en principio es un encuentro de quienes hemos participado en los talleres regionales. Claro, teniendo en cuenta que la semilla sembrada se ha expandido y por lo mismo nunca tendremos las puertas cerradas para que participen personas como las hermanas allá en Puerto Rico, que no estuvieron en el encuentro, pero son parte de nuestra familia. Bienvenidas, repito, bienvenidos todos. Quisiera además que relacionáramos el encuentro de hoy con el webinar que tuvimos recientemente sobre las mujeres del alba, porque ese es el elemento inspirador del horizonte de la CLAR de este trienio, y porque allí el octavo movimiento, el séptimo movimiento y el último nos lo han asignado a nosotros. Somos como los responsables de impulsar la justicia social y la justicia ambiental a través del cambio sistémico. Finalmente, quería destacar el hecho de que nos reunamos en este 10º aniversario de la elección del Papa Francisco, porque él es un referente fundamental en nuestros talleres, en nuestro trabajo, en la búsqueda de la justicia ambiental y social y las estructuras que la afectan. El Papa Francisco es un signo de los tiempos y ha bautizado con su magisterio doctrinal y testimonial otro signo de los tiempos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y que nosotros vemos y asumimos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Quería cerrar este saludo con una evocación de los textos bíblicos de hoy, porque tienen una dimensión universalista formidable, incuestionable, y porque a la larga este pontificado ha dado saltos históricos en esa apertura al mundo y a la humanidad. Recordemos apenas las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. En Israel había muchas viudas en los días de Elías, y sin embargo, ninguna de ellas recibió la visita del profeta fuera de aquella de Sarepta para recibir una bendición copiosa de Dios con la lluvia. Y además, fue Naamán, un sirio, el único enfermo de lepra que en aquellos tiempos fue curado por el profeta Eliseo. La salvación desborda los confines de una religión confesional, ciertamente. Y el Evangelio se cierra con un movimiento de Jesús que es todo un paradigma. Dice que él se abrió paso entre ellos y siguió su camino. No dejó que lo acorralaran los prejuicios de sus coetáneos o paisanos de Nazaret. Se abrió paso entre ellos y se fue a los confines siguiendo su camino. Salida sinodal en la temática de este encuentro. Bien, ahora yo introduzco más profundamente con un pequeño cambio en la agenda el homenaje que pretendemos hacerle al Papa Francisco y que se va a expresar en un bello video muy motivador.
Me quería referir a este pontificado como el inicio de una nueva etapa que es al mismo tiempo misionera y sinodal. Esa es la afirmación de fondo de la exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Allí no se habla apenas de nueva evangelización, no. Él habla de una nueva etapa evangelizadora y utiliza el término reforma con mayúsculas y le da a ese propósito diversas expresiones, por ejemplo, la descentralización. Este Papa es sumamente coherente y lo que dice lo cumple y lo que se propone lo va logrando. Yo me permitiría resumir ese dinamismo renovador y esa coherencia que lo caracteriza con unas dialécticas, es decir, unos movimientos que se van entrecruzando y que van reclamando lo uno y lo otro, hasta llegar a lo que José María Arnaiz llama la tercera vía, o más técnicamente el tertium dante. Hay en Francisco un doble pulmón de respiro, que es la palabra de Dios y la antropología del pobre. La palabra de Dios como una presencia de él que desborda los límites de la Sagrada Escritura. La palabra antecede y excede a la Escritura. El Papa, más que un biblista, es un hombre que respira la biblicidad, o sea, respira con la palabra de Dios. De ahí, por ejemplo, sus homilías son meditaciones claramente bíblicas. Y el otro pulmón son los pobres. Pero los pobres, a la larga, desde un punto de vista antropológico, como haciendo ver que esta iglesia que él sueña es para los pobres, con los pobres, como los pobres, de los pobres, como le decíamos nosotros, en la audiencia privada que nos dio en el año 2013 a la presidencia de la CLAR. Eso, pero además con una vivencia de la pobreza evangélica, un estilo de vida. La palabra manifiesta un amor especial por los pobres, y los pobres son ellos mismos los que mejor y más escuchan la palabra y la ponen en práctica. Hay un segundo elemento que inclusive ha marcado las reflexiones que hemos hecho en nuestros talleres. Una segunda dialéctica entre la vida y la misión. Entre la misión y la vida. Y digamos, mitad de camino en la vida y la misión, en la misión y la vida. Esta dialéctica está muy bien expresada en el número 23 de la alegría del Evangelio. El Papa insiste en que salgamos sin asco, sin demora y sin miedo, pero desde una intimidad itinerante y desde una comunión misionera. Hay pues un llamado a vivir lo que hay que predicar, pero de manera que lo que uno vive ya sea evangelizador. Intimidad itinerante, experiencia de Dios que camina, comunión misionera, no solo en la práctica concreta del ejercicio misionero, sino de una comunión que prepara la misión y que así es ella misma misionera. Hay una tercera dialéctica, quizás la más densa del pontificado del Papa, la que hay entre
los sueños y las realizaciones. Y a este propósito podríamos reducir el pensamiento del Papa a 4 sueños. El primero lo manifestó a propósito de la salida al balcón de la basílica, cuando ya el cardenal había anunciado Habemus Gaudium Magnum, tenemos un nuevo Papa. Y dijo, sueño una iglesia pobre de los pobres. Luego, el Papa expresa otro sueño, muy rápidamente, el de una iglesia en salida hacia las periferias, existenciales, no solo geográficas. Un tercer sueño es el de una iglesia al cuidado de la casa común. Y el cuarto sueño es el de una iglesia que vive la mística de vivir juntos en relación con la fraternidad universal. Decía que esta dialéctica es quizás la más densa, porque esos 4 sueños lo resumen todo. Pero lo que hay que destacar es que se trata de sueños que efectivamente se van realizando. El de una iglesia pobre y para los pobres, a través del impulso, no ya simplemente de la antropología del pobre, sino la ciudadanía teológica de los pobres, como lo desarrolla muy bien en el capítulo 3 del llamado a la santidad en el mundo actual. Una iglesia pobre como sueño que se ha encontrado ya con una realización que ha puesto a los pobres en la primacía de la ciudadanía del reino. Y que al mismo tiempo, como lo decía hace un momento, nos mueve a nosotros a vivir sobriamente, a ser pobres como los pobres, para pertenecer al reino. La de una iglesia en salida que como sueño ha tenido muchas expresiones de reforma. Él decía que la reforma tendría que afectar inclusive al papado, a la iglesia, a la curia romana. Y es evidente que el proceso ha sido enorme, de un calado insospechado. Estamos prácticamente en los inicios de una realización que va a tener en las 2 secciones del sínodo una concretización que jamás va a volver atrás. Así aumenten las resistencias y los profetas de desgracias se alboroten, digámoslo así. El sueño de una iglesia al cuidado de la casa común, que se ha ido realizando en un movimiento ecológico de un alcance extraordinario, sobre todo entre los jóvenes. Eso ya es un hecho. Esta encíclica catapultó a la iglesia en el movimiento ecológico que había surgido, sobre todo a mediados del siglo XX, con un aporte desde la fe que no ha domesticado esa sensibilidad, sino que le ha dado fundamento y alcance. Los frutos son pues evidentes. Y el sueño de una iglesia al servicio de la fraternidad universal, que se ha concretizado en ese abrazo del Papa con ciudadanos del mundo, de otras confesiones de fe, también una ciudadanía teológica del reino, como los pobres. Una iglesia al servicio de la fraternidad universal que no teme vivir a nivel local en la amistad social esa vocación, pero siempre abierta a esa salida sin límite alguno. Allí hay una dialéctica que no alcanzamos a profundizar hoy, pero que también es evidente.
la relación entre lo social y lo universal y lo universal y lo social. El Papa hoy ha recibido mensajes de mucha gente. A mí me han impresionado aquellos que provienen de líderes de otras confesiones de fe, cristianas, algunas de ellas, pero otras no cristianas. Esa es una expresión de la realización de ese sueño de la fraternidad universal. Y finalmente, yo quería destacar, ya voy completando, me queda un minuto, el tiempo que tenía, la relación entre la fe y el respeto, que equivale a tolerancia y que también equivale a colaboración. El Papa no ha renunciado a una propuesta específica de la fe cristiana evangélica. De ahí parte el aporte de la Iglesia al cuidado de la casa común. Pero es una fe no confesional y por lo mismo él no hace propuestas religiosas, sino propuestas espirituales. De ahí que la fe, a la luz de este pontificado, no riña con el respeto, con la tolerancia, aún más con la colaboración. Y en este sentido, se da eco a lo que firmó el documento conclusivo de Aparecida. Querámoslo o no, la Iglesia no es la única propuesta de sentido para la humanidad de estos tiempos. Aún más, ella tiene que compaginarse, inclusive luchar, lo dice Aparecida, con otras propuestas de sentido. Quisiera que esta reflexión, desde un viaje, con el afán de tener que ir a la sala de espera cuando llegue la hora, exprese ese dinamismo en salida del Papa. Y aquí desde un aeropuerto, desde un restaurante, después de un viaje cancelado esta mañana, le brindamos un homenaje. Muchas gracias. Gracias, Padre Gabriel, por esas intuiciones y esta aproximación y acercamiento a la realidad de nuestro pueblo encarnada con la vida y misión del Papa Francisco durante esos 10 años. Deseamos al Padre Gabriel un buen viaje. Él va a continuar con nosotros conectado mientras hace su tránsito hacia República Dominicana para su encuentro continental, pero para continuar enmarcando ese encuentro celebrativo y ese homenaje que hacemos hoy a través de ese encuentro virtual continental de la JCOR, queremos invitarles a que visualicemos juntos ese video que ha preparado la Iglesia Latinoamericana, justamente fruto de la vida, la misión del Papa Francisco en la creación de muchas redes ecológicas, sociales, eclesiales, al servicio de la vida del pueblo de Dios y al servicio de la realidad social de ese continente. Así que los dejamos con este video que ha preparado la Iglesia Latinoamericana y Caribeña con motivo de los 10 años del pontificado de Francisco. Hace 10 años, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fue elegido papa, convirtiéndose en el pontífice 266 en la historia de la Iglesia y en el primer latinoamericano sucesor de Pedro. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium
Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El Papa Francisco nos ha inspirado con su magisterio y testimonio en estos 10 años de pontificado, en especial al pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, reconociéndolo como pastor que se pone delante, en medio y detrás del rebaño. Su primer gesto como obispo de Roma fue pedir la bendición del pueblo. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Sus encíclicas, cartas y exhortaciones apostólicas han delineado un camino, abriendo nuevos horizontes de acción pastoral para una iglesia en salida a las periferias geográficas y existenciales, pobre para los pobres, misericordiosa y sinodal, convocando al santo pueblo de Dios a vivir la alegría del Evangelio, como hermanos y hermanas, asumiendo nuestra responsabilidad con el cuidado de la casa común. La celebración de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, es motivo de gran alegría para la Iglesia de nuestro continente latinoamericano y caribeño. Un Papa que en Evangelii Gaudium recoge los puntos fundamentales de la Conferencia General de Aparecida, en la cual muestra el programa del camino sinodal. El Papa Francisco nos ha inspirado a retomar Aparecida en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, sugerida por él mismo como algo inédito, la cual se ha constituido progresivamente en una escuela de sinodalidad y referencia para la Iglesia Universal, y así poder transitar en el proceso del sínodo sobre la sinodalidad, movidos por la comunión, la participación y la misión bajo la guía del Espíritu Santo. Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, agradecemos al Papa Francisco también su orientación y apoyo para llevar a cabo la renovación y reestructuración pastoral, los nuevos estatutos del CELAM, la culminación de la nueva sede y el proceso sinodal en las 4 regiones: CAMEX, Centroamérica y México, Caribe, región bolivariana y Cono Sur. Agradezco también al Santo Padre el haber confiado el Fondo Populorum Progressio al CELAM para ayudar a las comunidades indígenas, afrodescendientes
y comunidades más vulnerables. 3 inspiraciones del Papa Francisco para la Escuela Católica de América. 1. Aprender a cuidar la casa común. 2. Aprender a vivir como hermanos y hermanas. 3. Aprender a construir un mundo distinto. Esas son las inspiraciones que la Escuela Católica de América tiene en su proyecto educativo y que el Papa Francisco nos ha animado, nos ha motivado y nos empuja a llevar adelante. El magisterio del Papa Francisco ha inspirado nuestra misión educativa en la Escuela Católica, sobre todo desde lo que ha sido el lanzamiento del Pacto Educativo Global, uniendo fuerzas, formando a nuestros educadores y buscando los mejores recursos a favor de una educación más humana, más evangélica. En Educal, el Papa Francisco nos ha inspirado a tener una mirada más solidaria y colaborativa al transitar este camino de fraternidad universitaria continental. Con él hemos sido capaces de reconocer nuestras diferencias, pero rescatar nuestra impronta e identidad católicas. Consideramos que su mirada sobre el rol de las universidades en el mundo implica para nosotros un fuerte recordatorio sobre la misión y la visión de nuestras instituciones y el sentido de lo que hacemos todos los días. Educar es siempre un acto de esperanza. Tomamos sus palabras como lema y guía. Compartimos el sentido de esta frase que nos interpela, nos impulsa y ayuda a ser universidades más atentas socialmente, capaces de ser más abiertas e incluyentes, mantener una escucha activa hacia el entorno y establecer mecanismos de diálogo constructivo. Te agradecemos que hayas pronunciado para nosotros durante estos 10 años palabras que nos motivan a ser para el reino, a vivir desde la centralidad en Jesús, desde los valores del Evangelio y con conciencia de que somos llamados, de que estamos invitados a ser discípulos en misión. Te agradecemos que nos animes a asumir la formación para ser mejores testigos, que nos recuerdes la llamada a ser una iglesia en salida, a salir de esos nidos que nos contienen, de esas zonas de confort y de parálisis para poder realmente ser una vida religiosa itinerante, inserta, misionera, capaz de ir a esas fronteras sociales y existenciales, geográficas, en las que se está necesitando de una presencia amiga, auténtica, creíble, pero sobre todo portadora del mensaje de Jesús. Gracias, Papa Francisco, por invitarnos a caminar con otros, a vivir desde el espíritu de la sinodalidad, a abrazar la interculturalidad, a recordar que la riqueza radica en la posibilidad de ser comunidad. Nosotros, desde esta orilla del continente, te recordamos, agradecemos tu servicio, valoramos tus palabras, pero sobre todo valoramos tus gestos que evidencian ese llamado a ser una iglesia entre los pobres, iglesia samaritana. Celebrar 10 años de servicios del Papa Francisco a nuestra iglesia y al mundo entero es celebrar una profunda inspiración al buen vivir, una profunda inspiración e invitación a que existe otro modo de transitar en este planeta, en esta casa común, reconociéndonos como hermanos y hermanas y reconociendo la casa común como nuestra hermana madre tierra. Celebrar 10 años significa también compartir los sueños que el Papa Francisco nos ha regalado. Este sueño de vivir en una iglesia, en una casa sinodal, en donde todos podamos encontrar un espacio y un lugar para ofrecer nuestros dones. Desde Argentina, como mujer, como religiosa, miembro del equipo de Pastoral Aborigen, también su pontificado ha sido una confirmación muy importante en el camino que estamos transitando junto a los pueblos. Este deseo de reconocer cada vez más a nuestros hermanos indígenas con una diversidad cultural, una cultura que nos aporta y nos enriquece. Y ojalá seguir transitando este camino en donde todos y todas podamos tener un lugar.
Celebrar 10 años de pontificado del Papa Francisco significa reconocer el agua fresquita de manantial que el Espíritu nos ha regalado y nos sigue regalando en este tiempo. Bueno, ha sido una inspiración muy positiva, pues en los 10 años del Papa Francisco, él es el Papa que con más claridad, a través de la encíclica Laudato Si, promueve al cuidado de la naturaleza, al cuidado del planeta, al cuidado de la tierra, y también involucra la visión de los pueblos indígenas dentro de la Laudato Si, pero con testamentos bíblicos. Entonces es muy inspirador que inclusive aquellos que no han sido católicos, inclusive aquellos que solo han sido activistas, han dicho, mira, hay un vocero internacional que empieza a hacer eco a toda la lucha que nosotros hemos llevado en todos estos años, que ha sido la defensa de la Amazonía. La relación del Papa Francisco con la Amazonía es de verdadera sincronía, porque cuando inicia su pontificado, que también germina la REPAM con sus primeras ideas, y REPAM vai nascer no segundo ano de pontificado de Papa Francisco. E ele nos vai brindar com Laudato Si, essa carta encíclica que vai convocar toda a humanidade, todos os habitantes do planeta para o tema da ecologia integral e do cuidado da caça comum, e vai valorar muito também o tema da Amazônia, da bacia fluvial do Congo. E com essa evolução da REPAM, desses movimentos, se vão constituindo as outras redes territoriais nos continentes, e o grande dom da convocatória dos sinos da Amazônia, não para a Amazônia somente, mas para toda a humanidade, a pensar todas as necessidades das conversões e também a nos iluminar com os sonhos de querida Amazônia. Y a través de los 4 sueños de la Amazonía, pues el Papa nos está haciendo presente que Dios tiene un sueño. Estos 4 sueños que presenta el Papa Francisco no es solo el sueño de él, sino que a través de él el Espíritu nos está hablando. Lo que él nos plantea es el sueño de Dios, el sueño del Espíritu que tiene para la humanidad, de una convivencia en armonía, de que los seres humanos podamos evolucionar, podamos crecer, podamos llegar a nuestra perfección, pero siempre interligados con el otro, con las criaturas, con este hermoso planeta, este universo maravilloso que Dios nos ha dado, para que vivamos, para que seamos felices, para que en él lleguemos a la plenitud de hijos e hijas de Dios, pero siempre en relación y caminando juntos con el resto de la creación. Realmente para nosotros, desde la Cáritas de América Latina, de toda la familia, las 22 Cáritas en esta región, ha sido realmente inspirador. Empezando desde su encíclica, la Evangelii Gaudium, donde nos llena de la alegría del Evangelio y dedica todo un capítulo a la dimensión social de la evangelización. Ahí nos abrió un gran panorama para el trabajo que realizamos en América Latina, viendo en la acción social de la Iglesia no una simple acción, sino realmente una acción evangelizadora, una dimensión social de la evangelización. Y eso permite también abrir espacios para que comprendan que no es un asunto ideológico, sino realmente una experiencia de evangelización en su plenitud. Pero después nos fue llevando más allá y nos puso de frente con esta gran casa común en la Laudato Si. Y ahí también nos inspira y nos reafirma en una serie de trabajos que veníamos haciendo en favor de la ecología integral, donde habíamos aprendido en nuestros pueblos originarios que esta madre tierra además realmente no solo era nuestra casa, sino que era una mamá y una hermana, como nos enseña en el número 1. Y eso también permitió reafirmarnos y continuar estos procesos en favor de la casa común. Y definitivamente nos ha fortalecido mucho en la relación con las redes a nivel latinoamericano, la presencia de las Cáritas en la REPAM, la red panamazónica, en la red especial mesoamericana y en la red del Gran Chaco y el Manto Acuífero Guaraní. Ha sido importante para llevar nuestra propuesta y también aprender de otros en la vida de la Iglesia en favor de la casa común. Como Rede Clamor, agradecemos ao Papa Francisco pela sua presença e profecia desde o início de seu pontificado.
assume o imenso desafio de dar visibilidade à realidade do tráfico de pessoas e da migração forçada. Seu testemunho nos anima e é inspiração na missão como Rede Clamor, que tece e amplia os fios do cuidado da vida, especialmente junto aos migrantes, refugiados e vítimas do tráfico de pessoas. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Estos 10 años de pontificado del Papa Francisco nos ha inspirado como Iglesia Latinoamericana y Caribeña a reafirmar nuestra opción por los más pobres y vulnerables, por nuestra casa común, como discípulos misioneros, y nos ha animado a caminar juntos, con coraje y esperanza, en comunión, participación y misión. Queremos expresar así nuestra gratitud a Dios por estos 10 años recorridos y nos unimos al Santo Padre en su empeño de hacer realidad una iglesia sinodal y en salida hacia las periferias. Con la bendición de la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina y el Caribe. Gracias, Santo Padre Francisco. Gracias, Papa Francisco. Sin duda tenemos muchas palabras también para agradecer, para continuar ensanchando nuestro corazón y para que ese fervor del Papa Francisco también se transmita de corazón en corazón en esta iglesia de ese continente latinoamericano y caribeño. Escuchamos voces de la Amazonía, de los pueblos indígenas, de las redes eclesiales, de la vida religiosa, de los laicos, de los obispos y de diferentes periferias geográficas de nuestro continente. Sin duda constatamos que el Papa Francisco ha sido artífice de que en nuestro continente podamos seguir gestando una pastoral para la vida y también poder continuar gestando la justicia en el corazón de la transformación global. Para continuar con nuestro webinar hacia una iglesia sinodal en salida a la periferia, ya como referente fundante el Papa Francisco, queremos ahora profundizar en ese documento que nos ha dejado la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Un documento que hemos socializado con ustedes en los diferentes grupos de WhatsApp y medios de comunicación de JCOR y también lo han difundido otras y otros organismos eclesiales. Este documento, que es la expresión del querer plural de una iglesia en salida, porque ese documento recopila aportes de diferentes y diversas vocaciones, de ministerios del Santo Pueblo Fiel de Dios, y que allí nos siguen movilizando como en Aparecida a ser discípulas misioneros en salida. Y allí nos provocan a aumentar nuestro discernimiento cristiano en los desafíos y en muchas orientaciones pastorales. Vamos a profundizar inicialmente en estas 6 dimensiones pastorales y 6 líneas de acción que como Iglesia de América Latina y el Caribe queremos recorrer a través de nuevos caminos frescos, perfumados, abiertos, diversos, entretejidos, para que podamos evangelizar y para que podamos en realidad hacer presente el reino de Dios
en esa porción del reino en donde nos encontramos en nuestra iglesia latinoamericana y caribeña, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, para que esos 22 países que conformamos una única porción del reino podamos continuar adentrándonos en estas 6 dimensiones. Después de brevemente escuchar las 6 dimensiones que propone el documento, vamos a hacer un pequeño conversatorio para escuchar qué acciones estamos realizando nosotros dentro de esas dimensiones. Son seis dimensiones que sin duda muchos de ustedes ya están trabajando en el trabajo que realizan con la pastoral juvenil, vocacional, con los migrantes, con la ecología, con la congregación religiosa, con la conferencia de religiosos, con el Consejo Episcopal, con las arquidiócesis, con los vicariatos apostólicos. Ya estamos allí trabajando, por eso pedimos para el siguiente punto en nuestra agenda poder evidenciar y constatar todo esto que somos, todo lo que tenemos y todo lo que estamos compartiendo y haciendo por nuestra iglesia en el continente. La primera dimensión que nos invitan como un nuevo camino es la dimensión carismática y misionera. Allí encontramos a una iglesia que continúa siendo signo e instrumento del encuentro con Jesucristo. Una iglesia que cultiva la espiritualidad de la misión. Una iglesia a la escucha del clamor de los pobres, de los excluidos, de los descartados. Y una iglesia que ha optado por una evangelización inculturada y una evangelización con dinamismos interculturales, que no sea colonizadora y que pueda atraer también a su fe y a su proceso otras opciones culturales expresadas en la diversidad del continente. Una iglesia también que reafirma el compromiso protagónico, misionero de los jóvenes, de una iglesia que en la pastoral urbana sigue escuchando a Dios donde la vida clama, y una iglesia que sale siempre en salida en los nuevos aerópagos. Quizás sintamos en esa reflexión que en mi iglesia particular no avanzamos en esa dimensión, pero no nos dejemos desanimar quizás por estructuras anquilosadas o estructuras que impiden el paso del Espíritu. Y esas dimensiones, esas líneas de acción, esas propuestas pastorales buscan llevar a una evangelización sin límites. Y vamos a continuar con nuestra segunda dimensión, que es la dimensión profética y formativa. Estamos convocados a que en nuestros procesos diocesanos, arquidiocesanos, pastorales, en cada organización eclesial exista un programa integral de formación que sea una formación para todo el pueblo de Dios y no una formación exclusiva para un grupo de personas humanas como cuerpo eclesial de nuestra iglesia. También nos invita, nos moviliza el documento a formarnos en sinodalidad para que todos superemos el clericalismo, a formarnos para el compromiso social a la luz de la acción por los pobres, y también podamos ayudar desde el laicado, desde la vida religiosa, desde los saberes ancestrales, a promover una nueva reforma y una nueva renovación a la formación en los seminarios y en las casas religiosas. Una tercera dimensión, que es la dimensión espiritual, litúrgica y sacramental, que puede ayudarnos a redescubrir la vivencia de los sacramentos. Una liturgia que se inculturice en cada contexto actual. Y una dimensión espiritual que nos lleve a una religiosidad popular
como lugar de la cultura del encuentro y de la evangelización. Una cuarta dimensión, un cuarto dinamismo, es la dimensión sinodal y participativa. Una iglesia que apuesta por nuevos ministerios que sean asumidos por el santo pueblo de Dios. Una iglesia samaritana, una iglesia acogedora, una cultura eclesial que sea marcada por los laicos en su diversidad cultural, en donde las mujeres continúen siendo protagonistas en la iglesia y que la iglesia las impulse a ser protagonistas en la sociedad. Una iglesia que sea una red de comunidades, que tenga una conversión fuerte al interno y al externo de nuestras estructuras, y una iglesia abierta a los pensamientos y una iglesia abierta a un diálogo ecuménico e interreligioso. Una quinta dimensión que nos corresponde con fuerza aquí en JCOR es la dimensión sociotransformadora. Tenemos que continuar haciendo presencia evangelizadora en espacios de transformación social, como lo hace JCOR en la ONU, que tengamos una pastoral profética frente a la violencia y en la defensa de los derechos humanos, que podamos también actuar como cristianos en ámbitos de economía y de política, que podamos tener como opción un cuidado pastoral de las víctimas de las injusticias sociales y de algo que nos duele mucho a todos, de las víctimas de abuso sexual, de poder, de conciencia que hemos evidenciado en los últimos años en nuestra iglesia. También esa dimensión sociotransformadora nos moviliza a continuar haciendo presencia y acción en conjunto con los pueblos originarios, con los encarcelados, con los discapacitados, con los afrodescendientes, con los migrantes y refugiados, y nos moviliza a la defensa y a la promoción de la vida y de la familia. Y una sexta dimensión, que es la dimensión ecológica. Veíamos que Francisco nos ha dejado, sobre todo a los jóvenes y a los mayores, una fuerza y una movilización grande, que he escuchado en muchos lugares de iglesia, que muchos de los jóvenes están o estamos vinculados a entornos eclesiales desde esa dimensión ecológica. Que allí podamos tener una educación y una espiritualidad del cuidado de la casa común, una pastoral de la acogida, de la ecología integral para el cuidado de la casa común, y una iglesia profética y cercana a todos los que cuidan de la casa común, a todos nuestros líderes sociales, como lo propone el Acuerdo de Escazú. 6 dimensiones, 6 propuestas pastorales, 6 líneas de acción que deben trazar nuestra vida, nuestra misión en cada porción del reino donde estamos, en cada diversidad de pastoral, en cada contexto social y en cada realidad eclesial en donde cada uno de nosotros estamos insertos. Dimensión carismática misionera, dimensión profética y formativa, dimensión espiritual, litúrgica y sacramental, dimensión sinodal y participativa, dimensión sociotransformadora y dimensión ecológica. Constatamos una vez más que todos somos discípulos misioneros en salida. Y por eso este documento de Hacia una Iglesia Sinodal en salida a las periferias nos ofrece un aporte significativo a la reflexión y al caminar de las comunidades en cada rincón del continente, con la certeza de que todos somos y seguiremos siendo discípulas misioneras en salida. Voy ahora a abrir todos los micrófonos para que podamos reaccionar a este desborde creativo en nuevos caminos a recorrer.
y libremente podamos aquí en este espacio del encuentro virtual continental de JCOR escuchar, traer a esta mesa en común virtual esas acciones pastorales que estamos realizando individual o colectivamente en cada uno de nuestros países. Así que libremente quien quiera levanta la mano o simplemente abre su micrófono y activa su voz para escucharnos mutuamente y también hacer camino sinodalmente como nos invita la Iglesia del Continente en esa fase del sínodo de sinodalidad. Es compartir cómo lo vamos viviendo, Davis. Sí, hermana N, ¿cómo lo vamos viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿O cómo soñamos vivirlo a través de esas 6 dimensiones? Ah, sí. Mira, aquí a nivel diócesis es muy fuertemente lo espiritual, pero con el tinte litúrgico sacramental. Es la diócesis de Jalapa. Y siempre se considera una diócesis bastante tradicional, conservadora. Toda actividad, todo encuentro siempre lleva la Eucaristía y una hora de oración ante el Santísimo. Por eso yo siempre digo que está muy fuerte eso, ese tinte litúrgico sacramental. El arzobispo, que tiene un año, Monseñor Jorge Patrón Wong, tiene un año de ser nombrado arzobispo, siempre su lema es todos discípulos, con María discípulos y misioneros. Pero todavía falta un poco ponerlo en práctica, ¿sí? Y la dimensión profética también a nivel diócesis, pues es un poco la profecía, pero a la conversión de los sacramentos, de la vida católica. No, por ejemplo, hay mucha necesidad de acompañar grupos de familiares desaparecidos, pero no se entra a eso. Yo me empecé a conectar, sin embargo, se puso la pandemia y pues volví a este año a empezar una vez al mes en una iglesia y se nos muere el único padre que les daba acogida a este grupo. Entonces ahí vamos muy despacio en este ámbito, ¿sí? Y pues sinodal y participativa, pues un poco en teoría, porque te digo que se le pone énfasis en lo demás. Ahora el señor obispo acaba de anunciar para Jalapa el año de la familia. Yo me preguntaba, ¿y dónde queda el proceso sinodal? ¿Verdad? Al cual se le tiene que dar mucho énfasis. Y pues hay despacito los otros aspectos, ¿verdad? Sí, desde mi práctica un poco más aquí en Casa San José, pues es todo este enfoque de una acción transformadora, del cuidado de la creación, de la dimensión pues humana, pero ahí despacito vamos. Pero como a nivel arquidiócesis sí es más conservador, pues eso. Será mi compartir, gracias. Gracias, hermana N. Contigo y con muchos religiosos y religiosas del continente, constatamos que el proceso sinodal sigue allí presente gracias a la vida religiosa, por otras formas de acción del espíritu. Nos estamos escuchando y nos estamos adentrando a una construcción de un camino juntas y juntos, que igual avanzamos y continuamos alegres o tristes porque otros mecanismos de la iglesia no avanzan con nosotros como quisiéramos que avanzaran, pero que lo hacemos en sintonía con el Papa Francisco. Gracias, hermana Eni. Creo que el padre Hugo tiene la palabra y tiene la mano levantada. Padre Hugo. Bueno, yo como estoy hasta ahora en la arquidiócesis, estoy aquí vivo en la zona 1 y participo en Confregua.
Claro, el desafío y el reto no sentimos que como la hermana decía, todo lo asumimos con la ligereza o con la rapidez que quisiéramos. Hay que tomar en cuenta que son casi 1000 años de clericalismo, de trabajo piramidal, ¿no? Entonces la cosa no va a cambiar de la noche a la mañana. En el buen sentido de la palabra tienen que haber enfrentamientos, disensiones, pero yo siento que Guatemala se ha ido avanzando. Nosotros a partir de abril, unas diócesis más que otras, ciertamente hay obispos que abiertamente están en contra de todo proceso de Francisco. Hoy salió un video sobre todo del sínodo alemán, de un padre que da la impresión que es lefebriano. Y bueno, es que no entendemos que cada iglesia es cada iglesia y van con su proceso. Pero yo diría eso aquí. Por ejemplo, personalmente el año pasado, cuando tuvimos la oleada de migrantes venezolanos, que dicho sea de paso, tuvimos alrededor de 30 aquí en la casa, que asumimos pues desde la palabra y empujados por la palabra, de encontrar a familias solas bajo la lluvia, cocinándose un poquito y decirle, vénganse, vámonos para la casa, y hay un cuarto, hay refugio, ¿verdad? Después unos jóvenes. En fin, hemos respondido así como movidos por el Espíritu, ¿verdad? Dejándonos mover por el Espíritu. Ahorita en abril habíamos solicitado una cuasi parroquia al arzobispo, y con ese sentido de disponibilidad, de itinerancia, ir a las periferias, ya el 1 de abril subo a Ciudad Quetzal, que es una parroquia periférica. Tal vez podríamos decir son gestos particulares, ¿verdad? Pero que son significativos y que para nada nos deben echar para atrás, pues, o sea, o agarrotar o victimizarnos, o decir, bueno, la iglesia no camina. No es así. Romper con el clericalismo, en el laicado, las laicas y los laicos, es difícil, es duro, pues, porque, como digo, son años de eso. Sin embargo, yo creo que se va caminando. Tan es así que en 1992 Monseñor Próspero Pedrados llamó a un sínodo, pero él murió y se quedó sin llevarlo a la práctica. Monseñor Gonzalo ha convocado para junio, julio, un sínodo arquidiocesano, pues me parece a mí que motivado por todo este proceso que se está dando, ¿no? Así que ahí vamos caminando como la procesión de Santo Domingo en Managua. 2 pasitos para adelante y 3 pasitos para atrás. Gracias por escucharme y tomarme tanto tiempo. Gracias, Padre Hugo. En Guatemala esperamos que podamos poco a poco avanzar 3 pasos para adelante y siempre pasos para adelante, y cada vez menos pasos hacia atrás. Creo que Sor Rosa en Guatemala tiene la palabra, o la hermana Maricruz. Yo quería agradecer profundamente, perdonen, con Maricruz estuvimos articulando ahí algunas ayudas para migrantes allá en México.
Y te agradezco de todo corazón, Maricruz. Con mucho gusto. Pues si quieren continúo. Sí, pero lo primero que veía es que las dimensiones están como muy interrelacionadas. De pronto me cuesta trabajo diferenciar como una con otra, ¿no? Pero ahorita lo que puedo compartir, quizá también desde el esfuerzo de JPIC de la CIRM, de la Conferencia Interreligiosos de México, tuvimos una reunión presencial con presencia de diferentes congregaciones el mes pasado, y algo que fortalecíamos es esta dimensión profética y formativa. Sobre todo me enfoco en la formativa en cuanto a que cómo partir también precisamente para las congregaciones religiosas, bueno, para mí las carismáticas en sentido amplio, seguir fortaleciendo la comprensión, la vivencia de lo que es la justicia, paz y equidad de la creación, ¿no? Que es como también algo que nos ocupa mucho desde la parte sociotransformadora, por eso digo que es difícil como diferenciar una de otra, ¿no? Tener la formación para todos y todas, ¿no? Y desde el análisis de la realidad, también eso lo poníamos como un punto, que partir desde esa mirada, cómo nos situamos también desde iglesia, ¿no? En los diferentes contextos. Por otro lado, también se habló un poco en este punto de la actuación de los cristianos en el ámbito de la economía y la política, bueno, no con esos términos, sino estoy retomando el documento, también hablando de la economía de Francisco, veíamos que esa podría ser como como uno de los temas que se están impulsando en diferentes lugares y que se podría como seguir impulsando, o sea, y que así se le ha llamado, ¿no? La economía de Francisco, pero bueno, en otros términos es la economía solidaria, la economía circular, es el comercio justo, en fin, ¿verdad? Como que tienen también que ver con hacer un contrapeso ante los sistemas económicos, políticos, pues de los que no estamos de acuerdo como a nivel eclesial en sentido amplio, ¿verdad? Como que tenemos una contrapropuesta pues más humana, más cristiana o evangélica. Y por otro lado, un poco desde la congregación también nos sumamos a la parte de, bueno, sinodal y participativa, quizá no con esos términos que son más actuales, pero seguimos apostando por el protagonismo de las mujeres en la iglesia y en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso también desde la campaña que se tiene presente, y bueno, ahora en este último tiempo que fue el 8 de marzo, pues diferentes actividades para realzar o resaltar esta parte, y también desde la manera pacífica, ¿no? Porque luego a veces como que se desvirtúa un poco el movimiento en ese sentido violento, que entonces ya no es una contrapropuesta a la violencia, ¿no? Entonces, más bien como de esta parte pacífica y reconocer el valor del papel de las mujeres. Y por último, también hay un esfuerzo que ese es más amplio y bueno, que también estoy participando, que lanza el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral desde la sección de Migrantes y Refugiados, que ese es para hermanas de la región, América Latina y el Caribe. Entonces también pues estar como en esta parte de, también lo mismo, de compartir, de hacer red, de visibilizar los servicios, las labores de quienes tenemos, bueno, la mía es una partecita, hay hermanas que atienden casas, albergues completos en la frontera, que son de verdad, pues una dimensión profética, ¿no? Que atienden toda esta parte. Entonces, bueno, ahí hago el comercial, si alguien también sé que hay presencia, ¿no? Es un esfuerzo de articulación que está teniendo la sección de Migrantes y Refugiados y bueno, para todo el continente de América Latina y el Caribe. Pues muchas gracias por ahí el compartir. Gracias, hermana Maricruz, por todo el trabajo que la CIR, la Conferencia de Religiosos de México, adelanta en estas dimensiones proféticas y formativas. Sor Rosa o hermana Norma, que veo... Ay, perdón, un paréntesis que no dije, perdón, Davis, que estaba en la otra hoja. Sí, la hermana dimensión Maricruz. Ecológica también, la dimensión ecológica desde la CIRM también se está impulsando mucho y se tuvo una serie, sobre todo en el 2022, se tomó el tema del agua y bueno, el agua, pero es como el cuidado de la casa común, como uno de los temas que se hicieron webinars y todo para seguir fortaleciendo. Sí, perdón. Ahora sí. Gracias, hermana Maricruz. Sor Rosa en Guatemala o hermana Norma en Honduras. Bien, buenas tardes. Reforzando un poquito lo que decía el padre Otto,
sobre lo de la migración, esto sí se dio muy fuertemente, más sobre los que venían de Venezuela. Entonces, a nivel de la comunidad, bueno, coordinando también con otras comunidades religiosas, desde Panamá, pues las hermanas allá, porque es a nivel de toda Centroamérica, pues se estuvo apoyando en todo ese proceso. Aquí en Guatemala, aquí en la casa, se coordinó también con la conferencia religiosa, con Confregua, no solo con las comunidades religiosas, sino también con laicos. Aquí residen ya varias familias venezolanas y increíble la solidaridad que mostraron en ese momento, porque sí llegamos a más de 100 familias y Sor Lidia Cruz, que es la que trabaja también con lo de trata de personas, pues ella estuvo al cargo de todo este programa y aún pues se le está dando seguimiento. A las familias llaman, hermana, estamos en la frontera, ya pasamos, estamos trabajando. Pues la última familia que se fue logró pasar la frontera y estando allá pues una bala perdida le rozó la rodilla a uno de los niños. Entonces lo sacaron del albergue, dice que se quedaron en un parque durmiendo, llevando frío y todo, y como pudieron siguieron, y estando no sé si en Arizona le quitaron a los niños a la familia. Entonces eso sí es un sufrimiento muy duro que están pasando, porque los niños pues siempre están apegados a los papás. Entonces en ese sentido sí se le ha estado dando seguimiento, aunque de verdad que es muy difícil y muy dura la situación que han pasado, porque algunos lograron pasar, los regresaron y volvieron a hacer el intento, y eso es lo que pues han comentado y han compartido con nosotras. Muchas gracias. Gracias, Sor Rosa. Hermana Norma. Sí, buenas tardes. Pues yo escuchando las dimensiones también, bueno, acá como diócesis, el obispo de esta diócesis en la que estoy, en San Pedro Sula, que de hecho está que acaban de nombrar a un nuevo obispo, y el otro que estaba dejó. Pues ese que dejó fue el que le dio mucho énfasis al sínodo. Fue una etapa muy bonita, nos involucramos bastante, siento yo como iglesia diocesana. Fue un empuje fuerte, pero que como que siento que ahí se ha quedado todavía. Son como las líneas de acción del obispo, y que el nuevo dijo que no iba a cambiar nada, que iba a continuar con lo que ya estaba. Esperemos que siga pues teniendo más pues auge, más acogida este camino sinodal. Y sí, se ve ahí todavía un fuerte trabajo que hacer para vencer el clericalismo que decías tú. Creo que eso es en toda América Latina o en toda la iglesia. Pero sí, al menos me gustó que se han ido tocando esos temas, ¿verdad? Que al menos han sido como tabú en la iglesia misma. Y ya en la parroquia donde trabajo con la pastoral juvenil, pues ahorita a partir del año pasado, noviembre, diciembre, traíamos un proyectito de misión con los jóvenes que consistió y ya este año lo realizamos en enero y febrero. Consistió en que los coordinadores que ya estaban funcionando en sus grupos juveniles pudieran salir de esos grupos sin dejar a los que ya tenían, pudieran salir a formar otros grupos juveniles a otras comunidades donde no existía. Y fue una experiencia muy buena. Todavía está por terminarse hasta este mes. Ha sido una experiencia fuerte para ellos y al mismo tiempo muy
muy enriquecedora. Yo pensé que por ser jóvenes no iban no iba a funcionar, pero de verdad que sí, como te escuchaba, el protagonismo de los jóvenes, a veces desconfiamos de ellos y a veces si no nos atrevemos no nos damos cuenta. Entonces ha sido una bonita experiencia esa y han crecido los grupos juveniles en otras comunidades en donde no habían. Entonces es eso en cuanto a la parroquia. En cuanto a la congregación o provincia, en la provincia más bien trabajamos en la comisión de JPIC, también trabajamos en redes con otros países de acá de Latinoamérica y tenemos como objetivo pues el trabajo de la mujer con la mujer. Desde la ONU que hay incidencia de una hermana de hermanas de San José también. Entonces desde allá pues nos vienen animando con este trabajo fuerte con la mujer y pues nos ha costado un poquito ir como ahí vislumbrando el camino, pero me gustó que este 8 de marzo tuvimos reunión y ya como que vislumbramos, ¿verdad? Que nuestro trabajo es como animar las presencias de hermanas que ya están trabajando con la mujer, porque decíamos, no es que estamos en cero, ya hay algo. Entonces, cómo desde acá se les anima, se les motiva y vamos a hacer pues una encuesta para ver cuáles serían las necesidades de ellas en este trabajo y desde acá poderles pues apoyar nosotros desde esta comisión que tenemos como JPIC. Entonces ahí vamos dando pequeños pasitos también aquí en Honduras con la familia San José, un pequeñísimo grupo, pero ya igual ayer tuvimos una celebración, jornada de oración, igual con toda esta familia San José de Latinoamérica y el Caribe. Y pues sí, precisamente se tocaba y se pedía que tuviéramos como la presentación de uno de los temas de la realidad y pudiéramos orar con ello. Y pues acá fue el tema de la mujer también. Y fue como un impulso y un momento de pues un darse cuenta de estas mujeres que ellas también pueden hacer algo por sí mismas y por otras mujeres. Ya no me alargo más. Muchas gracias. Gracias, hermana Norma, por toda esa linda travesía, profecía y desborde de la vida religiosa, de los laicos, de la iglesia en Honduras. ¿Alguien más? Nos queda un cupito para este diálogo. De pronto ahí en República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Perú. Fernando, solo agregar algo, que a nivel de también como familia vicentina, tenemos nosotros también lo de la formación de los miembros. Y el padre Irving, en la última conferencia, pues tenemos una serie de conferencias una vez al mes, en el PROCAVIL, que es la promoción del carisma vicentino. Me llamó la atención que el padre Irving decía que nosotros decimos clericalismo y pensamos que solo los curas, ¿no? Y él decía, ¿cuántas veces los laicos también, el mismo o la misma está en 10, 20 grupos, es la misma coordinadora? Y padre, aquí no hay quien asuma y ya cada periodo es de 3, 5 años y ya va al 5º periodo. Entonces también eso él decía, ¿verdad? Que ahí también es clericalismo, no solo es de los curas, sino también de que muchas veces también nosotros como que favorecemos eso también en los laicos y es cosa de que no es solo ver que es responsabilidad de los curas. Eso sí me cuestionaba bastante. El tema era San Vicente y la iglesia en salida. Gracias, hermana Rosa, por compartir esa experiencia, por todo lo que nuestras familias carismáticas también están realizando y por todos los sueños que también tenemos y los sueños que quizás coinciden con los sueños de la iglesia, con los sueños de el Papa Francisco en este
trabajo que ha realizado incansablemente durante sus 10 años de pontificado. Desde la JCOR, en la región América Latina y el Caribe, agradecemos ese espacio que hemos ido realizando. Nosotros durante estos días vamos a compartir en los grupos de WhatsApp un link de Zoom, un link de Drive, en donde hemos actualizado los materiales de formación que hemos venido trabajando en los talleres presenciales y en todos nuestros webinars. En este link de Drive, que vamos a dejarlo anclado, va a ser un link que va a quedar allí anclado permanentemente, en donde encontraremos los materiales que ya tenemos todos como acceso de los talleres presenciales, de lo que ha ido aconteciendo en cada una de las campañas, con algunos recursos audiovisuales nuevos, con los materiales más compactos de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, de ecología integral, de los ODS, las formas en las que se ha actualizado, del Pacto Educativo Global, de la presencia formativa de la CLAR desde la gestión de conocimiento a través de la revista de la CLAR y los procesos del sínodo de sinodalidad. En la carpeta del sínodo, como ustedes bien saben, hemos terminado el pasado viernes en Brasilia, en Brasil, la última fase continental del sínodo para la región Cono Sur. La Iglesia Latinoamericana, animada por el CELAN, realizó 4 encuentros continentales. Mesoamérica fue en El Salvador, después en Santo Domingo, República Dominicana, la región Caribe, después en Quito, en Ecuador, la región andino-amazónica, y finalmente en Brasilia, la región Cono Sur. Por eso, esa carpeta esos días se va a actualizar, el link va a quedar permanentemente van a encontrar o carpetas nuevas o documentos actualizados para que ustedes puedan allí también encontrar pronunciamientos de la Iglesia Latinoamericana, y en un solo lugar ese link los voy a enviar al grupo de WhatsApp y va a quedar en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí ustedes le van a dar la opción en el logo de JCOR y siempre van a encontrar el mismo link. Con el mismo link, aunque la información se actualice, van a encontrar siempre materiales de formación que de la JCOR, las conferencias de religiosos y la CLAR van surgiendo alrededor de la justicia en el corazón de la transformación global. Y también van a encontrar, ya hemos enviado la programación de actividades para este año. Hemos tenido hoy ese encuentro virtual continental, que aunque algunos hermanos y hermanas no han estado participando, van a poder acceder a las grabaciones de este encuentro, del webinar de hace 8 días de las mujeres del ALBA hacia el cambio sistémico y la incidencia política. Tendremos otro encuentro virtual continental para analizar los ecos del sínodo y el congreso virtual de la vida religiosa de América Latina y el Caribe, que tendremos aquí en Bogotá. Ese congreso, haremos eco del sínodo, ecos del congreso, el lunes 4 de diciembre. Igual ustedes ya tienen en sus WhatsApps y en el correo esa información. Y luego, para ir escuchándonos también cómo la campaña ha permeado la vida de nuestras regiones, vamos a tener en el mes de mayo, junio, julio y agosto, cada mes, un taller de los participantes en los encuentros regionales presenciales. En mayo, para la región andino-amazónica, en junio, para el Caribe Antillas, en julio, para el Cono Sur, y en agosto, para Mesoamérica. También estamos trabajando con la Conferencia de Religiosos de Cuba, la Conferencia de Religiosos de Brasil, 2 talleres regionales. Inicialmente habíamos convocado a 3 talleres, pero en Venezuela, por la realidad de este país, únicamente han pedido la conferencia, la CONVER, poder reprogramar el taller. Así que o para el siguiente semestre o para el próximo año tendremos la reprogramación del taller presencial, que es un taller nacional. La JCOR, ya después de hacer sus 4 talleres regionales, quiere insistir en algunos países en donde hemos visto que no han podido participar
por las condiciones sociales, eclesiales o económicas, y la JCOR quiere llegar a esas realidades. Por eso Venezuela se programó, pero se reprogramará para los próximos meses, pero se mantiene con todo el desafío grande en portugués, un taller para Brasil que ya lleva 190 inscritos de las 20 regiones o departamentos que tiene Brasil, que es tan grande, y con presencia de jóvenes de la región panamazónica. Tendremos el taller en Brasilia del 29 de abril al 5 de mayo. Y finalmente, en ese semestre, tendremos un taller en Cuba, en La Habana, que se ha preparado con toda la discreción del caso que pide ese país y la conferencia por su realidad. Un taller en La Habana que va a ser más pequeño, pero también es la presencia de JCOR en esta isla del 21 al 27 de mayo del 2023. Y seguramente desde el próximo año 2024, cuando ya la JCOR haga el cierre de este encuentro de actividades y presente su informe, tendremos de nuevo una apuesta de reencontrarnos presencialmente con ustedes en encuentros presenciales y en encuentros virtuales. Y también nos queda el desafío allí del trabajo de incidencia de la ONU y la JCOR en las más de 21 islas congregadas en la CRA, que es la Conferencia de Religiosos de Antillas, en donde también estamos gestionando poder realizar un taller o en inglés o en una de las lenguas autóctonas de esa región para los que peregrinan en estas islas, incluido Belice y demás, de nuestro continente. Con esa información de nuestra programación que encontrarán también en el Drive que ya hemos difundido, de nuevo agradecemos el compromiso de todos. Hemos constatado con sus propias voces el dinamismo de nuestra iglesia inserta en cada realidad de todos los que mencionaron y en muchos otros rostros y en muchas otras voces que acompañan y que profesan, que evangelizan, que hacen presente el reino de Dios en cada porción del reino en donde estamos situados. Les agradecemos y les invitamos a seguir conectados con nosotros por los grupos de WhatsApp, por el correo electrónico, en la hora global, que es el segundo viernes de cada mes a las 8 de la mañana hora de Colombia, y que siempre en el grupo de WhatsApp estaremos allí informando paso a paso cada actividad, conmemorando los días internacionales que celebramos también como iglesia y sociedad, y también escuchando las realidades de cada uno de ustedes, de sus congregaciones, de sus países y de sus conferencias. Les deseamos un abrazo y una buena tarde para Centroamérica y una buena noche para el Cono Sur, para el Caribe y ya para la región andino-amazónica. Un abrazo muy grande. Gracias, David. Saludos a todas. Gracias. Chao, hermana N. Gracias. Chao, hermana Nilsa. Hasta luego. Ahí veo que está oscuro allá en Puerto Rico. Hasta luego.